Hola amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Positivo. Hoy nos acompaña Esteban. Entonces, Esteban es un ejemplar atleta que en una corta edad pues ya viene destacando y bueno, no, un gusto que nos acompañe en este episodio. Bueno, por hoy Alex, muchas gracias, un saludo a todos y por la invitación. La verdad que, como les decía, he venido siguiendo algunos programas y la verdad que va a estar muy entretenido hablar un poco sobre lo que ha sido esa historia a tal vez una corta edad. Claro, sí, Esteban, bueno, empezó en el atletismo. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, qué lo llamó a empezar a practicar atletismo, qué fue lo primero que practicó. Bueno, es curioso porque, bueno, empecé en atletismo, bueno, soy el menor de tres hermanos y más que nada fue por influencia de ellos. Empecé en fútbol, creo que y como muchos empezamos en fútbol. En fútbol el mismo entrenador del equipo le había dicho a mi papá que podría llevar a mi hermano al equipo de atletismo, porque corría mucho durante los partidos. Y ahí fue donde empezó mi hermano a entrar en el tema del atletismo. Mi hermana también estuvo un tiempo en el que ingresó y pues ya me empezó como esa espinilla de por qué no ir, de por qué no ir a también hacer atletismo. Veía a mis hermanos, ya empezaban tal vez como a hablar un poco sobre el mismo atletismo entre ellos y así fue como Ah, empecé como en el 2015 más o menos, a ir ok, de vez en cuando, dependía mucho porque era si ellos iban, yo podía ir, si no, no ok, podía no. ir. Y fue hasta en el 2016 que Hugo Vargas me dijo que iba a haber un campeonato nacional de marcha aquí Ujú. en Palmares y me dijo que si quería entrar, que si quería participar y bueno, en ese entonces a mí me decían algo y casi siempre lo hacía. Y marcha, bueno, empecé en marcha, Ujú. mis primeros años, como 6 años fueron en marcha. A raíz de eso mismo, empecé casi que arremedando a los que hacían marcha, porque, bueno, usted sabrá, en marcha pues tiene un caminado, por decirlo así, pues Particular, sí. particular, exacto. Entonces ahí mismo cuando uno iba a entrenar, eh, uno se remeda. Hugo me vio ahí que tal vez no me iba tan mal, me invitó al campeonato y bueno, en el campeonato empecé, me fue bien y pues a partir de ahí seguí haciendo marcha bastantes años, la verdad. Ok, anteriormente a eso, las primeras veces que fue atletismo no practicó, digamos, ninguna otra disciplina dentro del atletismo. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que por la edad era un tema un poco más recreativo, tal vez no se enfocaban en intentar inculcarle a uno algún tipo de disciplina dentro del atletismo, era un poco más como disfrutar, habían varios de la Claro, edad, entonces era un poco más de diversión, más allá que sí. llegar a practicar alguna disciplina, pero pero bueno, creo que siempre estuve ahí como en marcha, a veces hacíamos lanzamientos, por el hecho de que para Juegos Nacionales se hacía heptatlón, que eran 7 pruebas, entonces lo que se hacía ahí era un poco de todo un poco, pero un poco más recreacional, no tanto como viendo a ver algún tipo de disciplina futuro. Claro, ¿esa a qué edad era más o menos? Fue en el 2015, o no, 2015 más o menos, tenía como 10 11 años. Ah, ok. Normalmente cuando un atleta inicia tiene ciertas motivaciones. En su caso, ¿qué lo determinó a seguir? A pesar de que a veces siempre se generan dudas en el camino de si sigo o no sigo en el deporte. Pues fue vacilón, porque como le decía, ese primer campeonato que fui, días sin experiencia previa, era mi primera competencia, todavía estaba con el fútbol. De hecho, creo que en ese entonces mi deporte principal me llamaba más hacia el fútbol. Y gané la competencia, como no sé, fue muy divertido. Y a raíz de eso se me dio la oportunidad de representar a Costa Rica por primera vez ese mismo año, en 2016. Fui a Nicaragua a representar a Ok. Costa Rica en marcha. Entonces creo que eso sembró como esa motivación, eso creo que venir de un deporte tan colectivo donde realmente usted no destaca por lo propio, sino por lo colectivo,
a Claro. llegar a un deporte donde dependía de mí mismo y yo mismo veía los resultados de mi esfuerzo. Tal vez que en ese entonces no Claro. era el mayor esfuerzo, pero el hecho de haber salido del país creo que también fue muy... Y tal vez no lo tenía, no lo conceptualizaba a tan corta edad ni nada. Entonces, todo eso me Claro. impactó y yo creo que me sirvió para motivarme y querer seguir por ese mismo camino de la marcha, seguir entrenando y ver qué puertas me podía ir a abrir el atletismo. Claro, sí. En ese caso, digamos, cuando va ese desarrollo, digamos, en esas etapas, ¿cómo influye, digamos, la parte de el compañerismo, digamos, en este caso, qué tanto influyen, digamos, los compañeros a la hora de que usted se motive para eso, entrenar más, querer aspirar a más cosas? Creo que es súper importante. Es entonces, como le comentaba, había muchos chiquillos de una edad muy parecida. Ujú. Entonces, el hecho de ir a entrenar y saber que uno debía estar acompañado de ellos, era la misma edad de uno, entonces compartíamos algunos gustos en común. Por lo general estamos ahí en las competencias, y uno competía y los que estaban apoyando ahí por fuera eran ellos. Entonces Claro, influye muchísimo porque creo que le da tal vez ese toque extra de motivación a uno para entrenar, de cumplir objetivos, tal vez ya después no era solo uno el que iba, sino que iba con alguien más a competir afuera. Entonces era muy divertido, muy entretenido ver cómo entre nosotros mismos nos apoyamos para cumplir las mismas metas que en ese entonces cada uno tenía. sí, es muy importante en ese caso, de hecho, por ejemplo, ver a los compañeros como una motivación y como pues un apoyo en cierta forma de no necesariamente tal vez en una competencia verlos como un contrincante como tal. Eso es muy importante también. Sí, y llega a pasar en realidad, en las veces que uno compite con ellos, pero creo que al final hay que alegrarse también por los demás. Y creo que en ese Claro, entonces el compañerismo y la ayuda que había, creo que lo que buscábamos era como que alguien destacara, a alguien le pudiera ir bien, que si tal persona mejorara el tiempo, y qué dicha, o sea, él se claro, esforzó y lo está logrando y tal vez sí, eso mismo le sirvió a una motivación como decir, bueno, él pudo, entonces ahora sigo yo, voy a seguir sí, entrenando y va claro. todo eso enlazado con lo que usted decía, el mismo compañerismo que había. Sí, como mencionan algunas veces, la victoria de uno es la victoria de todos también. Exacto, yo creo En ese que caso. entre nosotros sabíamos y lo que se entrenaba, lo que se disfrutaba, entonces creo que siempre era alegrarse por los triunfos de los demás. Claro, en todo este proceso y lo que menciona, digamos, ese hecho de ir cumpliendo objetivos, ¿qué pasa por la cabeza cuando se cumplen esas metas que tal vez en algún momento vio un poco lejos de cumplirlas? Sí, yo creo que es mucha alegría, tal vez a veces es como impactante ver hasta dónde ha llegado o dónde va abriéndose camino uno, porque como usted dice, tal vez a veces uno no se lo imagina. Eh, pero lo importante creo que es que siempre da como esa motivación de querer un poquito más, de querer ir un Sí, poquito más allá de lo que ya se está logrando, de buscar ya cada vez aspectos más relevantes o importantes que se pueden ir cambiando para seguir mejorando. claro, sí, es bastante importante tener eso siempre en mente. Actualmente, ¿cómo cree o qué tanto cree que influyen las redes sociales en la cuestión ligada un poco al desarrollo deportivo? ¿Qué tanto deberíamos prestarle o no atención? Uf, bueno, yo soy uno que no soy tan activo en redes sociales a nivel de exponerme como atleta o como persona. Siempre he sido muy reservado en eso, pero creo que influye mucho para ambos casos, tanto bien para mal, porque y como se habla hoy en día, tal vez no solo en lo deportivo, el hecho de compararse con lo que se ve en redes sociales es muy complicado, digamos. A veces podemos ver perfiles que comparten cosas muy positivas,
Entonces, ok, pues, te puede ayudar para motivarse, para buscar como esa extra, esa motivación, tal vez un ejemplo, pero también podemos ver redes donde lo que pueden afectarlo a uno es decir como, pucha, es que esa persona ya lo logró y yo no lo he logrado. O muchas Totalmente. veces ver que algunas personas van logrando etapas y que uno tal vez está estancado, que le cuesta, pueda llegarle a afectar mucho a uno en lo emocional. O sea, de decir Claro. como, bueno, o sea, no sé, tal vez no me no me están dando las cosas y tal persona así. Entonces, como le digo, puede afectar de ambos lados. Y también de a veces sucede que hay gente que publica tal vez de más Sí. y creo que es un poco complicado porque el hecho creo que crea usted como una visión distinta de la persona, ya lo ven a Claro. uno diferente y tal vez ya a la hora de la hora, tal vez uno no tuvo su mejor día, su mejor competencia y Sí. resulta complicado, resulta... Es un poco complejo el hecho de que a veces el trabajo de mucho tiempo así se ve reflejado únicamente en una competencia y que probablemente eso es lo que sale en las redes Exacto. sociales, que no ven tal vez toda la determinación o incluso a veces pasa que en el mismo evento sí, tal vez se proyectaba digamos algo y por X o Y motivo pues no surgió. Entonces también es muy importante tal vez tener en claro eso, que lo que se proyecta en redes sociales normalmente no es al 100% real en lo que pasa detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera. Es muy importante tener claro, pues, eh, el norte de cada uno, digamos, por decirlo de alguna forma, y está bien, pues, ver qué van haciendo los demás, pero tampoco está bien concentrarse en lo que están haciendo los demás. Sí, exacto, y creo que el problema es eso, a veces mucha gente se queda con lo que vio y tal vez una competencia no fue la que uno esperaba, pero lo importante es eso, o sea, saber que por lo menos de lo interno, que lo que pasó en esa competencia no es lo que realmente ha estado sucediendo o que esa competencia no está midiendo el esfuerzo o la dedicación que le puso uno a las cosas y quedarse con el hecho de que poder mejorar y tal vez no darle tanta importancia a lo que pasó a lo externo. Claro, proyectarse. De hecho, pues, lo que hablábamos antes detrás de cámaras un poco, a veces resulta que pues, dice, tiene toda la preparación, probablemente de meses, de mucho tiempo, y resulta que pues, llegó la semana de la competencia y se enfermó. Y es algo que tal vez no se ve en las redes sociales, pero que al final se ve reflejado, digamos. Entonces todo eso hay que manejarlo de una muy buena forma, digamos. No concentrarse en lo que, solo en lo que aparece, digamos. Hay que tener muchas veces la inteligencia emocional para manejar eso, porque son cosas que pueden pasar de la noche a la mañana. O sea, como se dice, está la preparación de meses para ir a una competencia y el día antes amanecí enfermo, me dolió la rodilla, me dolió el tobillo y tal vez uno no va a poder dar lo que pensaba que podía o para lo que se preparó, Claro. pero es importante mantenerse concentrado en las metas y saber que se puede mejorar de eso, que se puede sacar lo negativo para convertirlo en algo positivo. Sí. ¿Qué define Esteban como la palabra éxito? Uf, creo que el éxito está en mejorarse o bueno, sí, mejorarse a uno mismo, o sea, día con día, saber que día con día estoy mejorando, que estoy haciendo mejor las cosas y que tal vez esto no se haya reflejado con una medalla, no se haya reflejado con una posición, pero que día con día me estoy esforzando para ser mejor, ya sea en lo deportivo o en lo personal. O sea, que al final el éxito está en superarse y cumplir lo que uno quiera, porque tal vez hay metas que para algunas personas serán pequeñas, pero para uno son muy grandes. Entonces, tal vez no lo podemos medir de la misma manera,
pero el éxito reside en lo que usted tiene en su mente y lo que va logrando poco a poco. Tal vez no a nivel material o que se pueda, que sea tangible con algún logro, Claro, pero sí con superarse uno mismo, con si ayer hice una marca y hoy la mejoré en un segundo, ya es bastante. Es éxito, es estoy esforzándome, estoy superando a mí mismo y me voy y al fin y al cabo yo creo que muchas veces tenemos que competir contra uno mismo. Es claro, muy importante para poder seguir adelante de una forma motivada, digamos. claro. De hecho, bueno, eso que comenta de los logros a veces es un poco subjetivo, por lo que comenta anteriormente. Tal vez un logro para mí no va a ser un mismo logro para usted, entonces eso hay que tener mucho cuidado y también es importante lo que menciona de medir los éxitos con la propia regla de uno, por decirlo de alguna manera. No me puedo comparar los logros que tal vez usted se proyecta además con los logros que tal vez yo quiero lograr, que eso es muy importante, el ir paso a paso, el día a día. Exacto, creo que debemos de ponernos nuestras propias metas y creo que en esto volvemos un poco a lo que hablábamos antes de las redes sociales. O sea, el ver que una persona está cumpliendo éxitos que para ellos lo son y tal vez para uno no, o que está cumpliendo algo muy grande que tal vez uno piensa que no lo va a lograr. Entonces, no irnos al hecho de que eso me va a desmotivar, sino que debemos ir paso a paso Claro, consiguiendo las cosas y tal vez el proceso que ha llevado esa persona ha sido muy distinto al que lleva uno. Entonces hay que ir, totalmente. como dice usted, paso a paso, enfocado en lo que está haciendo uno y poniéndole cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más y cuando volvamos a ver tal vez conseguimos algo que no esperábamos. Claro, de hecho la siguiente pregunta va un poco ligado a esta que estaba anteriormente. ¿Qué tipo de objetivos nos deberíamos como establecer para llegar a cumplir esas metas? ¿Qué cree que puede ser determinante en esta parte? Yo siempre eh, he sido, no sé, o sea, para mí realmente no es una mentalidad cerrada, pero no me gusta, eh, bueno, sí me visualizo a largo plazo, pero mis metas las intento tener a corto o mediano plazo. Porque Ok. pasa mucho que tal vez las cosas no se van viendo de la manera que uno quiere y lo Claro, que uno pensaba para un futuro y tal vez llegó uno a eso y no lo ha logrado. Entonces creo que las metas y los objetivos se tienen que ir cumpliendo a razón o a medida de lo que uno puede ir alcanzando poco a poco. Creo que cuando ya uno está en cierto escalón, ya puede sí. ir pensando tal vez dos más arriba. Porque muchas veces el hecho de pensar muy arriba, Sí, la meta final la tal meta vez. final, tal vez no lleguemos. ¿Y qué Sí, es lo que va a pasar? Que en el proceso nos vamos a caer. Porque cada vez no lo vemos más cerca, sí. pero durante eso no nos hemos dado cuenta de lo que hemos ido alcanzando. No estamos valorando tal vez Sí, esos pequeños logros esos del día a pequeños día. logros. Entonces creo que para mí hay que trazarse objetivos primero realistas con lo que se Ujú. está viendo en el momento. Pero es importante siempre visualizarse. O sea, siempre es importante tener una meta o sí, una meta a largo plazo lo que uno quiere, pero no definirse en base a esa meta a largo plazo, sino ir poco a poco y ya cuando estamos más cerca de seguir cumpliendo objetivos, podemos ir trazándonos un poco más, objetivos un poco más grandes, porque tampoco podemos caer en un estado Sí, de de conformismo tal confort, vez. exacto. Entonces, por lo menos en mi caso, a mí me gusta trabajar así. Creo que en base a lo que voy construyendo, a lo que voy logrando, voy trazando objetivos que tal vez, o etapas que son cercanas, no pensando tal vez en etapas muy lejanas, porque creo que se deja vivir el proceso y el momento. Claro, y al final eso es importante también, poder disfrutar y vivir del proceso y no centrarse únicamente en que la meta es lo más importante. Sí, exacto, digamos, puede ser que, no sé, bueno, en atletismo llegue una persona, no sé, pongámosle de mi edad y se proyecta o su meta más grande es llegar a Juegos Olímpicos. Y tal vez digamos que llegó a ser el ciclo olímpico,
pero no llegué a Juegos Olímpicos, entonces no cumplí nada, pero no se da cuenta de que ese ciclo olímpico tal vez era la meta para alguien más y no vivió el momento por estar pensando en que ocupo llegar a Juegos Olímpicos, ocupo llegar allá y allá, y no vivió el momento y cuando se da cuenta se desmotivó, no cumplió su mayor meta y tampoco disfrutó los logros que fueron muy grandes que en ese momento pudo alcanzar. Claro, eso que dices es muy importante porque tal vez a veces no apreciamos eso. El logro, tal vez para usted, que probablemente ya lo hizo, tal vez era mi meta final, Ujú. pero su meta final era mucho más adelante. Y tal vez yo, o usted, por enfocarse en esa meta final, no está disfrutando del proceso que realmente para alguien más pudo haber sido todo Sí, lo que quería lograr. complicado en eso, o sea, realmente, por eso le digo que tal vez mis metas van surgiendo a raíz de lo que voy logrando y lo que sé que, tal vez no lo que sé que puedo lograr, porque siempre hay que exigirse un poquito, ¿verdad? Aunque no Claro, sé, aspirar a más también. exacto, es salir un poco de lo normal o de lo tradicional, pero siempre sabiendo que debo disfrutar el momento, lo que estoy viviendo hoy, eh, lo debo disfrutar, lo debo de agradecer y que a raíz de esto va a seguir creciendo y voy a seguir buscando más objetivos. Sí, ahora, bueno, ligado un poco con todo esto, ¿cómo combina la parte de los estudios con el proceso de ser un atleta? ¿Cómo funciona a nivel de lo que divide el tiempo actualmente? Bueno, ¿Cómo hace sí, Esteban? es bastante complejo en realidad, como les comentaba a usted antes. Depende, bueno, igual mucho del semestre y lo que esté llevando uno, pero bueno, creo que también ha sido un poco de saber organizarse, de poner objetivos y estructurarse un poco con lo que es el día a día. Por lo menos este semestre, bueno, me ha tocado clases a las 7 de la mañana todos los días, entonces entreno en las tardes, me tengo que cuidar un poquillo más ahí con lo que almuerzo y demás, pero en las tardes, los semestres que tengo las mañanas libres para entrenar, prefiero entrenar siempre en las mañanas. Entonces, Claro. y ya saber que la tarde o tengo clases o ya en la noche puedo hacer trabajos, puedo estudiar. Es complicado también porque, bueno, en mi caso vivo en San José, entonces también tengo que pensar en los tiempos de comida, en, bueno, hacer pues tareas ahí de limpieza un poco, pero Sí, es acomodarse, es complicado. A veces hay momentos donde usted siente que no puede cumplir con las dos, pero creo que igual el tema de disciplina lo hace sacar a uno ese tiempo de donde tal vez uno no lo ve para poderse organizar, aunque tal vez falla uno en alguna de las dos en algún sí, momento, no es tan fácil. Y tal vez no estudié tanto para un examen y tal vez tuve que, no sé, entrené y tal vez no pude comer después o algo que tal vez no es lo ideal, sí. pero creo que es parte de ese aprendizaje que tiene que llevar uno también, de llevar las dos cosas para ir cada vez estructurándolo un poquito mejor. Sí, claro, es saber equilibrarlo porque al final, pues si bien es cierto, digamos, ser un atleta hay que acomodar todo en base, digamos, a los entrenamientos y demás. En este caso también hay que acomodar mucho, primero de los estudios para poder acomodar los entrenamientos y luego acomodar el resto del día. Sí, digamos, a veces toca trasnochar también un poco para poder cumplir. Eh, las horas de sueño se ven un poquillo afectadas y, y sí, digamos, saber que usted tal vez tiene que ir a la U y de ahí saliendo tiene que ir a entrenar porque si no, no tiene tiempo durante todo el resto del día. Entonces es ir acomodando y, y quitar tiempo ahí tal vez de algunas tareas donde usted sabe que puede economizar un poquito de tiempo para poder entrenar, pero bueno, creo que al fin lo he podido llevar. Creo que no he dejado ninguna de las dos atrás. He podido Ujú. llevar las dos de la mejor manera que creo posible o que he podido. Eh,
y me ha permitido, bueno, creo que el estudio realmente me ha permitido también abrirme otras oportunidades dentro del atletismo, que es bastante interesante también lo que me ha podido dar el estudio a nivel del deporte. Claro, ¿cómo determina, perdón, o establece, digamos, estos pues límites o aspiraciones, digamos, en cuanto al rendimiento como tal, ya sea de estudios o deporte, en cuestión de su desarrollo del día a día, digamos, cómo lo proyecta? En base a los objetivos que va cumpliendo, llega y cumple una meta y de acuerdo a eso se establecen las otras o cómo funciona esa parte. Sí, 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 creo que, bueno, como le digo, me gusta trabajar en base a cómo estoy en el momento. Si ya logré, porque me pasaba mucho que tal vez a inicio de año me ponía una meta, bueno, por poner ejemplo, el año pasado mi meta del año era poder correr 15:30. Y bueno, la primera carrera que le contaba que había hecho hice 15:37. Entonces se acercaba mucho a la meta. Entonces ya tal vez mi meta cambia. Ya no es 15:30, sino es correr 15:15 o 15:20. Porque es muy cambiante, también dependiendo del momento en el que esté uno. Entonces, igual con el tiempo me gusta manejar lo que si hice una marca, buscar a qué estoy próximo, que estoy cerca de poder llegar a competir para seguir o enfocar el entrenamiento un poco más hacia esos objetivos. Claro, ¿y cómo funciona esa parte? Digamos, por ejemplo, esa primera marca que hizo, ¿qué competencia era? ¿Y cómo determina eso a lo que quiere aspirar, digamos, en cuanto a las otras competencias? Eso, en realidad, como el objetivo meta de ese año era clasificar al Panamericano, eh, la marca era 15:35. Entonces, bueno, ya ahí lo planifico uno junto con Pedro y es que, bueno, quiero intentar correr 15:35 para buscar la marca. Para Eh, especificar, Pedro es entrenador, exacto, sí. Pedro es mi entrenador. Ok. Entonces, entonces ya, bueno, corrimos cerca de eso. Entonces, bueno, el objetivo es intentar siempre buscar bajar la marca porque todavía estamos 2 segundos arriba. Eh, y a partir de ahí, bueno, ya pudimos bajar la marca, entonces ya las próximas competencias se van a ver enfocadas en intentar seguir bajando un poquito más, en poder llegar en óptimas condiciones a las competencias que tengamos y buscar eso, digamos. Tal vez en ese entonces los eventos son un poco reducidos a nivel internacional o a los que podemos entrar y a los que hay y también a nivel nacional. Entonces, pues creo que se enfoca un poco más en seguir bajando la marca. Ok, pocos eventos, ¿a qué se refiere? ¿Durante el año son Sí, bueno, a nivel cuántos? nacional hay un poco más de eventos, pero digamos que el entorno competitivo no cambia tanto. Digamos, siempre son como los mismos rivales directos. Ok. Entonces, como puede ser que mejoren, puede ser que uno se mantenga en el mismo tiempo. Entonces, tal vez no hay tanto cambio. Donde se siente un Claro, poco más es a nivel internacional, que bueno, en este caso, o el año pasado, que era categoría U20 juvenil. sí. Entonces, el campeonato que hay es el centroamericano. Entonces, es como el evento donde ya uno se mide con más gente, bueno, igual de Centroamérica, que puede haber diferencia en tiempos, donde uno puede haber tal vez un poco más de competitividad en base a intentar buscar la medalla o ganar y demás. Y casi que se cierra ahí, digamos, del centroamericano no hay como más eventos en los que uno puede ir a participar. eh, entonces, tal vez los objetivos que uno pueda buscar en juvenil son un poquito más restringidos. Y bueno, ese caso que había el Panamericano, pero como le conté, no pude ir. Sí, ¿qué pasó ahí? Sí, creo que ha sido una de las historias un poquillo más amargas que he podido tener, Claro. porque, bueno, como objetivo de año le decía que era clasificar al Panamericano en Puerto Rico. Se logró y se logró con tiempo. Creo que logramos como 4 meses antes dar la marca mínima que establecía la federación. Y bueno, estaba el hecho del que no podía adelantarme las cosas si todavía no era oficial ser seleccionado, porque el cumplir la Sí, marca no lo hace uno seleccionado directamente. O sea, tiene claro. que depender tiene que esperar a que la federación lo oficialice.
¿Y cómo se oficializa? ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, en este caso sí se oficializó a lo interno, o sea, Ujú. por los decirlo así, a las asociaciones, se les avisó que había una preselección. En esa preselección, Ok. pues ya aparecía yo, pero podía haber cambios por un tema de cupos. Claro. Eh, ya después, como un mes antes, sí ya se me oficializó directamente, pero por lo general esos eventos se trabajan de convocatoria, la federación hace una convocatoria oficial, la publica y ahí es donde se da cuenta uno. Ese evento, bueno, tenía el asunto de que hacer Puerto Rico y hacer como una colonia, por decirlo así, es de Estados Unidos, se Ujú. necesitaba visa. Yo había hecho la marca antes, no quería adelantarme con el proceso de la visa porque pues sí es un poco cara sacar la visa americana y pues Claro, y todo el proceso que conlleva, que dijo que tenía que estar también dentro de la lista para ser seleccionado. exacto, o sea, podía sacar la visa, podía ser que no me convocaran, pues bueno, hay que dar la visa tal Claro. vez para eventos próximos, pero bueno, en ese caso tal vez no quería sacarla y no ir porque era como el objetivo clave o para lo que la ocupaba. Sí. Hice el proceso como 2 meses antes, que fue como el tiempo que me dio cuando ya me dijeron como, no, vaya haciéndolo, Sí. porque tal vez en ese entonces no estaba oficial, pero había mucha posibilidad, entonces lo hice. Las listas de espera son súper largas, como le contaba a usted, tengo Claro. la cita, eh, en ese entonces me dieron la cita en octubre de este año, del 2024. Eso fue en junio del 2023 y la cita me la dieron para octubre del 2024. Entonces, bueno, intento moverme, intento adelantar, sacar cita de emergencia, no se logra, me la rechazan desde la federación, perdón, desde la embajada. Hablo con la federación para que me intenten ver de qué manera pueden hablar directamente con la embajada para adelantarme la cita, pero no se logra. Desde Puerto Rico también se intenta hacer algún tipo de gestión, pero no se logra y simplemente hacen la convocatoria oficial como ya sacan y lo publican como una semana, 2 semanas antes y no, o sea, fue imposible. Por más que Sí. intenté, agoté los recursos que podía, no se logró sacar. Y le decía que, o sea, duele mucho porque mucha gente era como, pero usted no debería estar en Puerto Rico, o ¿cómo le fue en Puerto Rico? Y uno tenía esa Sí. espinilla, esa espina de que, pucha, o sea, dolía. Porque Claro. en algún momento intenté no hacerle mucha mente, porque sabía que estaba más complicado de darse Sí. que, que, que se diera. Entonces intenté que no me afectara a nivel mental por lo mismo, porque podía ser Totalmente. un bajonazo, podía ser que la motivación se me fuera abajo completamente, pero aún Claro. así dolió, fue complicado y todavía me duele el pensar en qué hubiera pasado, la experiencia como tal de conocer y ir a competir en un panamericano, ya es un nivel tal vez un poquito más de renombre de toda América. Pero bueno, no se Claro. dio y igual Y creo que es parte del aprendizaje que he tenido para hoy en día seguir poniéndole y establecerme metas. totalmente. Y es parte de lo que hablamos antes de las redes sociales. A veces se publica nada más como Esteban clasificó, pero no saben qué implica. El hecho Exacto. incluso de que se tiene que financiar varias cosas, digamos, incluso de su bolsillo, cosas que, digamos, tal vez la gente no sabe o no toma en cuenta, digamos, para poder llegar a hacer todo eso, para ir a un campeonato o lo que sea, digamos. Sí, es complicado porque y uno que lo está viendo personalmente, uno sabe que hubo esfuerzo, hubo disciplina, hubo entrenamientos, estrés para lograr primero la marca. Y después de la marca Claro, viene el tema de sacar la visa y fue complicado igual. Fueron momentos donde yo decía, no, es que ocupo esto, ocupo lo otro. Era ver quién me podía ayudar, quién me podía salvar, quién me daba la mano ahí para que en la federación me pudieran también ayudar. Eh, y se ve resumido en eso, digamos, en no poder ni ir a poder a competir y sí, simplemente decir como, y no, listo, o sea, sé que se quedó usted aquí, fueron a competir 3 personas, ver las historias de esas 3 personas compitiendo allá, sí, pero,
pero no, o Pero es lo sea, mismo, ¿no? Es no quitarse esa determinación que probablemente en algún momento puede llegar a aspirar otra vez a eso o a algo más grande también. exacto. Y yo hablaba con Pedro y lo hablaba con mis papás y yo decía, o sea, prefiero quedarme con el hecho de que hice la marca. O sea, lo logré, me esforcé. Disfrutar de ese mismo proceso. Exacto, o sea, y tal vez no evaluar, porque pasa lo mismo. ¿Qué tal si yo hubiera evaluado todo en base a si iba o no iba? O sea, probablemente para mí se me hubiera destrozado todo y tal vez hoy no estuviera aquí o todavía no estuviera corriendo. Pero lo quise evaluar más por el hecho de lo que sí había logrado, lo que sí pude concretar. Y si el día de mañana me preguntan, yo hice la marca mínima para un panamericano. Que creo que con eso me Sí. quedo, que fue, o sea, como digo, el esfuerzo y valoré más eso que el hecho de poder ir. Que me duele, que fue complicado, pues sí, pero... Es parte del proceso y es parte de la vida al final, porque Exacto. no solo en el deporte van a haber cosas también que se van a presentar que tal vez no van a ser como uno quiere, entonces es importante, digamos, darle tal vez vuelta un poco a la perspectiva que estamos viendo a veces de centrarnos en tal vez lo no tan bueno. Sí, sí, exacto. O sea, y bueno, a raíz de eso también se me dio la oportunidad de participar en una CAC, Ujú. que era como las personas preseleccionadas, los metieron para que pudiéramos participar en la CAC. Fue aquí en Costa Rica y, o sea, también fue una competencia de muy alto nivel, porque Sí, es Norteamérica, Centroamérica y Centroamérica y el Caribe. Caribe. Entonces competí contra, bueno, Héctor Pagán, que venía de ser campeón de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y contra, bueno, un estadounidense que, bueno, a nivel de atletismo universitario y NCAA en la División uno pues destaca. Entonces creo que también, digamos, eso Sí, fue, para especificar, la NCAA es la liga universitaria más competitiva de Estados Unidos. sí. Entonces, yo creo que también me dio esa oportunidad y también disfruté eso, representar a Costa Rica en una CAC. Eh, ese entonces creo que anduve también por mi mejor marca personal, entonces creo que, o sea, no fue todo malo al final Claro. y fue también parte del proceso que ya hoy en día y saber que el día de mañana no me quiero quedar fuera, que Claro. si hay otro NACAC o otro Panamericano o algo, voy a esforzarme desde antes y estar un poquito tal vez más al momento de tener la visa, ya. Sí. Eh, entonces creo que no, igual le da a uno mucho aprendizaje para lo que viene. Es eso, agarrar el aprendizaje que esa experiencia le dio para la próxima, tal vez ver en qué le puede ayudar, Sí, digamos. exacto, y completamente. Y hoy lo tomo y me lleva un montón. ¿Qué rol cree que juega el papel de la familia y amigos en todo este proceso que hemos hablado? Uf, a ver, creo que empezando por la familia es las personas que menos se mencionan y creo que son las personas más importantes porque bien al Esteban de 13 12 años que empezó en atletismo, los papás no lo hubieran apoyado y ahí hubiera quedado su carrera o su momento deportivo de atletismo. En ese entonces, bueno, hoy por dicha y gracias a Dios cuento con patrocinadores como Casa del Pino y Balance de mi equipo, pero en ese entonces mis patrocinadores eran mis papás, eran los que me compraban las tenis, los que me Ujú. daban la plata para ir a competir, eh, los que me ayudaban, no sé, si tenía que comprar algo más y demás. Entonces creo que el rol de la familia es importantísimo. Siempre he estado rodeado de familia que me apoyan, digamos, yo sé lo que es estar fuera del país y que en los grupos de la familia antes me estén poniendo mensajes apoyándome, eh, que siempre están Claro. pendientes de uno, están dispuestos a hacer lo que ocupe, lo que tengan que hacer para apoyarlo a uno, para impulsar la carrera. Y eso es algo que yo realmente agradezco, como le digo, tal vez son las personas que menos menciona uno, Sí. o sea, desde mis papás, que como le decía, o sea, son los que le han comprado a uno las tenis y los demás. Bueno, mi hermana también me ha apoyado un montón, fue la que me compró el reloj que tengo hoy en día. Mi hermano igual, entonces creo que la familia es muy importante. Le dan esa motivación cuando tal vez todo es complicado y son los únicos que se dan cuenta de lo que está pasando Sí. uno. O sea, lo mismo, las redes sociales muestran tal vez solo lo bonito
pero lo complicado se vive en la casa, se vive con la familia y son los que lo levantan a uno. Más de una competencia mala que he tenido son ellos, bueno, no, no, vamos, no importa, no pasa nada, la próxima tendrá una oportunidad y lo ayudan un Sí, montón. Y ese hecho de que tal vez muchas veces anteponen los intereses de uno que los de ellos. O sea, yo sé muchas veces que mis papás tal vez no se compren algo para darle las tenis a uno poder apoyarlo así o de poder alguna apoyarlos o forma. darnos tal vez para poder ir a competir a tal lado y demás, que son cosas que tal vez valora uno ahora un poco más, Claro. las nota más ya grande, pero que ha sido sumamente importante cuando uno se pone a ver Sí. atrás quiénes son los que han estado ahí sosteniendo y empujando el Sí, proceso. incluso el mismo tiempo, digamos, sacar tiempo para ir a verlo, todo este tipo de cosas es súper importante y a veces pesan también en... Sí, como le digo, mi papá tiene una jornada de prácticamente 6 días a la semana que trabaja y aún así el hecho de sacar de su tiempo para ir a vernos, apoyarnos a uno cuando tal vez quiere descansar, es bastante eh, emotivo y la verdad que bastante bonito. Y bueno, con los amigos creo que es importante rodearse de personas que uno sepa que le van a ayudar, que van a sumar. porque que van a sumar, porque uno sabe que de todo hay. Claro, Y le ha pasado a uno que tal vez ha tenido personas que usted dice como, bueno, tal vez no me están ayudando tanto y uno tiene que tener la inteligencia y la sabiduría para o apartarse o, o seguir el camino de uno. sí, Como hay amigos que pasa lo mismo que en la familia, que se vuelven esa motivación extra cuando ya no hay la motivación y lo único que queda es la disciplina, para darle esa motivación extra a uno, y seguir entrenando y compitiendo de la mejor manera, saber que uno puede, que se acompaña a ellos en competencias, que disfruta, vivir momentos juntos, junto a esas amistades que hace uno dentro del atletismo, es claro. bastante bueno. Y inclusive muchas veces que tal vez la familia no puede ir de uno a acompañarlo, muchas veces en competencias fuera del país, y los que están en las graderías gritándole son ellos. Entonces, Sí, yo realmente que ya, los tengo presentes y les agradezco montones por ese apoyo que dan, porque muchas veces igual hay intereses que anteponen para apoyarlo a uno. sí, para poder apoyarlo. Y al final eso determina y tiene un peso en cierta forma en el rendimiento. Sí, exacto, son parte esencial en competencias. Claro. Esteban, hace poco compitió en el 5000 metros planos de categoría mayor, campeonato nacional. ¿Cómo fue esa competencia? Bueno, son de esas competencias que solo en la cama durmiendo se imagina uno, pero la verdad que creo que fue una competencia soñada, donde todo salió bien, donde se lograron objetivos que tal vez pasa lo mismo, tal vez yo a inicio de año, y esto es real, yo le decía a Pedro, no, es que, o sea, mi objetivo este año va a ser intentar correr 15-15, ahí cercano, intentar acercarme lo más posible a los 15 le decía yo a Pedro, y bueno, por dicha pude correr 14:42, 14:41, perdón. Bueno, es una marca que, como decía, ya empieza a competir un poquito. Sí, claro. Eh, y sí, fue una competencia, bueno, inclusive Pedro estuvo ayudándome un montón, en los primeros 3 kilómetros me ayudó. Después de eso, bueno, que yo un poquillo más ahí aislado, el nivel que se está viviendo a nivel de medio fondo y fondo, nacional ha aumentado muchísimo. Le decía de lo que hablamos antes, que entre los mismos competidores decíamos que la marca con la que había quedado el cuarto lugar años anteriores era la marca con la que ganaba el campeón, Quedaba campeón, sí. y inclusive debajo de con la que ganaba. Entonces creo que por ahí habla bien de, bueno, el deporte en general, de nosotros, pero bueno, esa competencia era complicada, creo que el objetivo, Pedro me decía que podía correr bajo de los 15, yo tal vez no me creía del todo capaz, me costaba pensar en el ritmo que tenía que llevar. Sí, Pero bueno, creo que por dicha salió bien.
pude de hacerlo de una forma inteligente, progresivo, y bueno, creo que el segundo lugar tampoco era que me lo esperaba tal vez un tercer lugar, y la marca mucho menos. Creo que la marca es con las cosas que me quedo más contento, más allá de la posición, de la Claro. medalla. Creo que eso es secundario. Como me decía mi nutricionista, que yo al que le tengo que ganar es el machillo que va adelante, que soy yo mismo. Y por lo mismo le digo, eso, por eso me guío, de superarme a mí cada vez y ir mejorando el tiempo. Creo que de ahí, como les decía antes, el materializar un logro Claro. no es tan conveniente porque tal vez pude haber quedado de sexto con esta marca y no gané medalla, no gané. Entonces creo que es muy importante quedarse con el tiempo y estoy sumamente feliz en realidad con lo que logré el fin de semana. Sí, al final es eso también, dimensionar lo que se está logrando, porque a pesar de todo, el nivel pues está creciendo bastante, entonces es aprovechar de eso y disfrutar también. Sí, hay que aprovecharse de que vamos creciendo todos, de que vamos mejorando poco a poco y de que si el nivel no estaba antes como está ahora, pues mejor. Eso, como les decía, habla bien de que nos estamos esforzando todos y, y aprovechar el momento que se está viviendo para mejorar, para tomarlo como motivación y seguir trabajando. Claro, hay algo que me llamó la atención que sobre una publicación que hizo, hablando un poco de su entrenador, que él siempre creyó en usted, incluso cuando usted no lo hacía. ¿Qué, Sí, qué tanto peso tiene eso y el proceso de creer en el entrenador y en lo que se está haciendo? creo que esto va de la mano con rodearse de las personas correctas. Pedro ha sido una persona que me ha tenido demasiada paciencia. Hemos tenido una relación muy buena, tanto en lo deportivo como en lo personal. Creo que eso de alguna manera nos ha ayudado a mantener ahí una relación más cercana, de que conozca a Esteban completo, de que Ujú. sepa qué hago, qué no hago. Entonces, eso nos ha ayudado a entrenar de la mejor manera, a prepararnos y que él sepa y conozca de las situaciones que tengo día con día. Pedro, como le decía, ha confiado mucho, ha puesto sus intereses de lado por priorizar los míos, por priorizar que yo logre las marcas, que yo logre las posiciones, en ese caso. Entonces realmente yo eso lo agradezco montones. Y como le decía, el fin de semana, él me decía, el sub 15 ahí está, usted puede, los entrenamientos nos lo están diciendo, usted puede. Y a mí me asustaba el hecho de tener que correr a ritmo de menos de 3 minutos el kilómetro. O sea, yo decía, es que no sé, o sea, no me siento seguro, no sé si lo puedo lograr. Me da mucho miedo salir y quedarme ahí en media competencia ya ahogado, o sea, sin fuerzas. Pero él ha confiado, ha puesto de su tiempo y de su experiencia. Y creo que es muy importante porque yo confío en lo que él me manda que haga y yo lo hago. O sea, pocas veces, o bueno, también tenemos la confianza para yo decirle como, Pedro, vea, ¿esto qué? O sea, no sé, tal vez siento que es mucho o que es muy poquito, Sí, o el depende también del día a ritmo. día, de cómo se esté sintiendo incluso. Exacto, pero sí, o sea, la confianza que ha tenido Pedro creyendo en lo que puedo lograr, o sea, yo no la he tenido. Y tal vez eso mismo me ha ayudado porque me acuerdo que al inicio una competencia me decía, es que usted me puede ganar, gáneme. O sea, y que a eso se lo digo a uno el propio entrenador porque obviamente uno tiene su orgullo, tiene sus Sí. intereses y a pesar de que soy el pupilo, decimos nosotros, y que le ganen a Claro. uno no es bonito. Y que él me dijera, gáneme. Y esa competencia que fue aquí en Palmares, le gané. Y fue más que nada porque él me dijo, usted puede ganarme, gáneme, páseme, no sé, atáqueme. Y lo hice por la misma motivación que me daba él. Y tal vez ahí empecé a perderle un poquillo el miedo a Pedro Sí, también. parte de ese empoderamiento y de hacerlo creer que puede lograr esas Exacto, cosas. o sea, y yo eso se lo agradezco montones porque esa vez ha sido muy importante, porque como le digo, o sea,
uno tiene sus intereses, tiene su orgullo, y el día de mañana que Pedro me gane a mí, me va a alegrar también, Sí. pero no deja de ser. Que le Y, cueste. ajá, y hoy por hoy, pues, he logrado cosas que él ha creído en mí, que tal vez él se los propone calladito, tal vez no me lo dice, Sí, porque sí he tenido muchas veces, y creo que es válido ese miedo a fracasar. claro. Es muy complicado, como le digo, o sea, la motivación es algo tan subjetivo y tan cambiante a lo largo inclusive del día que el fracaso le asusta a uno tanto por el Sí, hecho de no cumplir primeramente lo que uno se propone sí. y tal vez también he llegado a pensar en el fracaso, en el hecho de que, uy, es que por eso mis papás Sí, tal vez han no puesto cumplir. tanto y no estoy Sí, cumpliendo. claro. Entonces, creo que él me ha enseñado a tal vez quitarme un poco ese miedo al fracaso, al que, di bueno, sí, si sale bien y si no, no pasa Sí, nada. O sea, también se sigue intentando. y se aprendió, Claro. que también es sumamente importante. Entonces, creo que Pedro ha sido una persona que ha sido muy importante, que yo creo que merece el mismo, los mismos porcentaje de felicitación o de responsabilidad de estos éxitos. Entonces creo que por ahí y creo que escogí bien a la hora de escoger entrenador. Qué bueno, sí, no, no. Pedro, de hecho, es una persona admirable. Ya lo entrevistamos acá Sí, en el podcast, tuvimos la dicha de tenerlo por aquí. Y no, un saludo para él. Eh, Esteban, de verdad le queremos agradecer ahorita por el tiempo que ha sacado para compartirnos estas anécdotas y todo. La verdad, la hemos pasado increíble y ojalá podamos tener un segundo episodio en algún momento sobre la vida de Esteban. ojalá que sí, ojalá con más anécdotas, con mucho más que contar. Ojalá eh, más, con mejores tiempos, esperemos también poder seguir mejorando con el tiempo y sí, o sea, no, la Claro, verdad que agradecerles porque y a veces aquí se cuentan cosas que no todo el mundo sabe y que son parte del proceso, o sea, que no todo es simplemente la competencia, claro. el día o el resultado de ese día, sino que hay un proceso que tal vez no es tan fácil, que es un poco Sí. complicado y que y la gente no sabe. Sí, claro, de hecho es muy diminuto porque hablando con las otras personas que he entrevistado, en realidad probablemente no estemos contando demasiadas anécdotas también que hayan pasado y que probablemente eso ni siquiera se vieron en redes sociales. Sí, Entonces, tal vez que la gente pueda tener un poco presente que no el 100% de las cosas de las redes sociales es lo que se vive o la vida real, por decirlo así. en redes hay que tener el cuidado, ¿verdad? Necesario porque no es todo, no es todo y a veces se comparten solo las cosas buenas y bueno, inclusive y lo que se ve, ya tal vez gente que lo sigue a uno un poco más de cerca, inclusive no sabe muchas cosas que pasan en el camino para poder Gracias. alcanzar algo. Claro. No, no, de nuestra parte de nuevo, igual agradecerle y pues eso, esperemos que nos pueda acompañar en un futuro. Muchas gracias, ojalá que sí. Saludos y gracias por escucharnos.